Considerada por muchas personas como la primera mujer con posibilidades reales de ser la primera presidenta de México, es una científica experta en cambio climático, humanista y segura de que es tiempo de las mujeres y de la cuarta transformación. De visita en Cancún, asegura que para Quintana Roo vienen la consolidación de los grandes proyectos como el Tren Maya y los aeropuertos, porque estas magnas obras de infraestructura son también motor de desarrollo social para el sureste del país. La doctora Claudia Sheinbaum en Luces del Siglo, el podcast con Aide Serrano. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión especial de Luces del Siglo, el podcast. Hoy tenemos a la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Cómo estás, doctora? Bien, muy bien, gracias, Aide. Encantada de tenerte en Quintana Roo. Sabemos que tienes una agenda muy interesante, particularmente con mujeres, pero en general con la gente de Quintana Roo. A Quintana Roo le ha ido muy bien desde que tiene a su primera gobernadora mujer. Sí, es cierto. Y ella ha sido una gestora importantísima de diversos proyectos para el Estado con recursos federales. ¿Podemos esperar que a Quintana Roo le siga yendo bien contigo? A Quintana Roo le va a seguir yendo bien conmigo, así es. Platícanos qué proyectos estratégicos tendrías para el Estado que podemos esperar las y los quintanarroenses. A ver, yo creo que una parte importante es consolidar el proyecto, principalmente el Tren Maya y los aeropuertos. Por supuesto, Quintana Roo es esencialmente un estado turístico, aunque no solo, y el Tren Maya le va a dar una potencialidad enorme. Entonces, los proyectos de infraestructura que se están haciendo para Cancún, pues obviamente le darán el potencial. Pero el Tren Maya va a permitir que no solo el turismo se quede en Cancún, sino que vaya a todo el estado. Y además es un tren de carga, entonces potencia también otras actividades. Entonces hay que consolidar ese proyecto y, por supuesto, Mara va a seguir en el gobierno, pues vamos a ponernos de acuerdo para después del 24. Y bueno, esto beneficia a mucha gente. Como bien señalas, Quintana Roo lleva turismo a los demás estados. Es decir, es un proyecto que va más allá del estado, sino que es regional. Y también la gobernadora ha puesto énfasis en las mujeres. Yo creo que es la primera vez en la historia de Quintana Roo que tenemos políticas públicas enfocadas esencialmente a las mujeres. ¿Tú tendrías algunas ideas así también para, en caso de llegar a ser presidenta de México? Sí, pues yo creo que una parte muy importante, y eso lo he visto tanto aquí en Cancún, cuando fui a Ciudad Juárez, en Tijuana, hay una parte muy importante que tiene que ver con servicios que hoy no existen. Por ejemplo, el transporte público. Hay muchas ciudades en el país que no tienen transporte público y a quien más afectan es a las mujeres, particularmente en temas de violencia. Y otra parte muy importante, yo le llamo un proyecto de educación inicial. No le llamo ni guarderías ni estancias infantiles que quedaron pervertidas con Calderón porque fueron en realidad un negocio, sino realmente desde la primera infancia es un sistema educativo, no es un sistema donde guardas a los hijos. Y tener un espacio para las mujeres trabajadoras que sepan que sus hijos están en un lugar en donde están aprendiendo, están bien cuidados y además hay amor, pues es lo mejor que podamos brindarle. Yo fui hija de guardería a los 8 meses, mi hija a los 4 meses estuvo en una guardería porque yo tuve que regresar a trabajar y realmente pues es un espacio incluso de socialización. Entonces creo que esa es una parte fundamental para que las mujeres inclusive puedan participar también trabajando, que también si así lo desean, pues que haya esa posibilidad. Entonces estamos trabajando en cómo financiar un sistema de lo que yo llamo la educación inicial. Bueno, tú como gobernante que ya fuiste de una de las ciudades más grandes del planeta, nos has puesto de ejemplo el transporte público, que si bien es una carencia muy importante en el estado, no solamente en Cancún, sino, bueno, que digamos en la zona centro, también sí, en el sur, pero también la educación. Tú hiciste un cambio siendo gobernadora de la Ciudad de México. ¿Qué ideas traerías de allá para acá que pudiéramos esperar? Como jefa de gobierno, primero hice más preparatorias. Son 5,000 jóvenes que hoy estudian en preparatoria y un sistema de educación a distancia que se llama Pilares.
Pilares en realidad son centros comunitarios que hice en toda la ciudad, 294. Es un esfuerzo. Durante 50 años se construyeron 250 casas de la cultura en la ciudad. Yo en 4 años hice 294 centros comunitarios en donde hay educación a distancia, actividades artísticas, deporte y autonomía económica. Alrededor del 70% de quienes asisten a Pilares pues son mujeres. Entonces, y ahí hay un sistema de preparatoria a distancia, donde hay alrededor de 25,000 jóvenes, hombres y mujeres, pero alrededor de 70% mujeres inscritas con una beca, igual que las becas que da el presidente para si estás de manera presencial. Y después hice 2 universidades públicas, la Universidad Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. Hoy son 38,000 jóvenes que estudian en la Rosario Castellanos, pero en estos días hablé con la secretaria de Educación de la ciudad para preguntarle cómo iban las universidades. Aunque ya no estoy al frente de la ciudad, pues siempre es importante saber cómo va. Y ella me dijo, pues te tengo una gran noticia. Este periodo van a entrar 9,000 jóvenes más a la Rosario Castellanos porque yo dejé a punto de terminar un nuevo campus. Entonces, para mí, la universidad, no hay suficientes universitarios nunca. Siempre que un joven quiera estudiar la universidad, tiene que tener esa oportunidad. Entonces, por eso para mí, abrir todavía más universidades públicas es algo importantísimo. Y más aquí, que ahora va a ser un polo de desarrollo importante. En educación media superior, pues va a haber especialistas que van a estar dedicados a Tren Maya. Supe hace poco que proyectos ferroviarios. Pero, pues evidentemente las universidades, desde biología, ingenierías, biotecnologías, pero también historiadores, filósofos, poetas, porque México se caracteriza por tener una cultura extraordinaria. ¿Qué otras cosas les dirías a las y los jóvenes? Porque Quintana Roo es un estado súper joven. Súper joven. Súper joven. Sí. Y pienso que también quienes tendrán su primera credencial de elector votarán por primera vez en la vida. Y en este caso esperemos que sea una mujer quien esté en las boletas o varias mujeres, pero ahora sí con posibilidades reales de convertirse en la primera presidenta del país. ¿Qué les dices a esas jóvenes y jóvenes que estarán en las urnas el próximo año? Pues que es un momento muy especial para el país y que para los y las jóvenes siempre hay que luchar por un espacio de libertad, por un espacio de democracia. Y yo no le llamo espacios de oportunidades, porque no son oportunidades, son derechos. Y por eso mi proyecto es de hacer de México todavía un país de más derechos, porque la educación es un derecho. El acceso a la salud es un derecho, el empleo digno es un derecho, el salario digno es un derecho. Y particularmente las y los jóvenes se merecen vivir en un país todavía mejor. Entonces, ese es el objetivo, seguir construyendo un país de derechos, no de privilegios. Sí, el derecho también a vivir una vida libre de violencia, sí, a vivir en paz, es importantísimo. Y bueno, tú has estado cambiando la nota de este proceso interno en Morena, has llamado a la unidad, has dicho que no vas a hablar mal de tus compañeros y eso a mí me parece digno de destacar porque no es la nota general en otros procesos, al contrario. Y me parece muy afortunado, particularmente que sea una mujer quien está poniendo una nota diferente al proceso. Y el tema es precisamente la seguridad. ¿Qué le dices a quienes te están viendo en este momento que harás diferente para que recuperemos la paz en el país y en Quintana Roo? Yo creo que lo que puedo platicar es lo que hice en la ciudad. A mí me decían que como mujer no iba a poder disminuir los índices delictivos y salí de la ciudad con 58% menos delitos de la ciudad que yo recibí, con 50% menos homicidios de la ciudad que yo recibí. Y tiene que ver justamente con abrir más derechos a los jóvenes, tanto universidades, escuelas, como proyectos especiales que hicimos en ciertas zonas de la ciudad, con una mejor policía. Y algo muy especial que nosotros hicimos, que es mucha coordinación entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia y el Poder Judicial. Yo a los 3 los tenía en mi gabinete de seguridad sentados. Sí hay autonomía de los poderes, hay autonomía de la Fiscalía, pero yo los llamé, los convoqué a que estuvieran y entre todos decidimos
construir la paz. Y nos ayudó mucho un proceso pues de construcción, digamos, institucional de capacidad de investigación e inteligencia vinculado con la Fiscalía. Con gusto otro día platicamos sobre ello, pero ha sido importantísimo porque muchas veces una persona, un ciudadano dice, a ver, esta persona me asaltó ayer, ¿y por qué el policía no lo detiene? Pues el policía no lo puede detener porque no hay una orden de aprehensión. Si el policía o la Guardia Nacional no lo ve en flagrancia cometiendo el delito, no tiene la posibilidad de detenerlo por más que el ciudadano le diga es que él fue o ella fue. Claro. Tienen que ir a presentar una denuncia en la Fiscalía hacer su investigación y a partir de ahí pues generar una orden de aprehensión que un juez, o más bien el juez quiere dar la orden de aprehensión a partir de una investigación que se haga. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Fortalecer las capacidades de inteligencia e investigación. Ayuda la tecnología, pero ayuda mucho la investigación y sobre todo cuando son delitos violentos, delitos de alto impacto. Puede ser un homicidio o un robo de vehículo con violencia, pero lo importante es que bajen los delitos con violencia. Entonces, esa capacidad de investigación e inteligencia vinculada con la policía y que el Poder Judicial entienda que ellos también son constructores de la paz y no quienes otorgan solamente dicen, pues es que no me entregaste todo bien hecho, sino que ellos también participen en la capacitación, en la formación y en la construcción fue lo que nos dio muchos resultados en la ciudad. ¿Cómo no? Y la perspectiva de género también. Y la perspectiva de género. Tenemos una compañera que es la subsecretaria tenía una compañera, aunque sigue ahí, es la subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ella no es especialista en seguridad, pero ella cambió por completo la Universidad de la Policía, tanto que las generaciones nuevas de policía prácticamente la mitad son hombres y la mitad son mujeres, y cambió porque hay esta idea de la perspectiva de género en la formación policial, pero entonces nada más se da una materia de perspectiva de género, ¿no? Ella metió en toda la currícula perspectiva de género, cómo detener a una mujer, es muy distinto a cómo lo haces con un hombre. Entonces, todo ello pues de una perspectiva distinta y sobre todo una perspectiva de derechos humanos. Eso hace la gran diferencia. Pues sí. Nos tenemos que despedir. Me gustaría que les dijeras a quienes te están viendo antes, evidentemente a unos días de que tomen la decisión de a quién van a elegir en este proceso interno, ¿qué te diferencia de tus compañeros? ¿Por qué tú sí? Bueno, lo voy a decir muy breve. Es tiempo de la cuarta transformación y es tiempo de mujeres. Muchas gracias, Gracias. Claudia. Encantada. Nos vemos hasta la próxima.